Este lunes se hizo oficial los 26 futbolistas que representarán a México en Qatar 2022, con polémica incluida como cada 4 años, y ahora más, puesto que el Tata contaba con 3 plazas extra, a diferencia de mundiales pasados, dejando de esta forma fuera a más de uno que la afición hubiera querido ver. En mi opinión, si hay 2 jugadores que merecen estar en el mundial, es Chaquito, y el otro que tenía que haber ido es Eric Sánchez. Totalmente. Como sea, es turno de ver quiénes fueron los elegidos y observar en retrospectiva qué hacían estos hace 4 años durante el mundial pasado. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Ser guapo, ¿sabías que los guantes mamalones de Chuy Corona, los Rinat Magnus Pro, los puedes encontrar en Uno Keeper? Y así como estas chuladas, también toda una variedad de guantes semi y profesionales que puedes personalizar. Date una vuelta por la mejor y única tienda exclusiva para porteros en México. Aprovecha el cupón de descuento con el código Bosser y hazte con tus guantes mamalones. Uno Keeper, y ate las sábanas que la liga está aquí abajo en la descripción. El panorama de los futbolistas que hoy acudirán al Mundial es bastante distinta a la de aquellos que acudieron hace 4 años y medio al Mundial de Rusia 2018, repitiendo únicamente 10 futbolistas, aunque lastimosamente esto no significa que haya tantos jóvenes. México es la única selección que no llevará futbolistas sub-23 a Qatar, además es el segundo combinado con mayor promedio de edad. Porteros. Vamos de atrás para adelante, arrancando con los 3 porteros que Martino eligió. Los 3 ya arqueros veteranos que superan los 35 años, siendo el de mayor edad Alfredo Talavera, el único representante de la cantera chiva, y a sus 40 años vivirá su tercer mundial, aunque está claro que a menos que algo extraordinario suceda, no va a ser el titular, igual que los últimos 2 mundiales, solo que a diferencia de aquellos, hoy viaja como portero de Juárez, mientras que en 2018 el tapatío aún era guardameta de los Diablos Rojos del Toluca, llegando a Rusia como portero subcampeón de Liga MX, luego de que su club cayera ante Santos. ¡Le va a pegar de ahí! ¡Gol! ¡Gol! En cuanto a Rodolfo Cota, este va a experimentar su primer mundial, no siendo considerado hace 4 años, mientras militaba en Chivas, club con el que venía de ser campeón de la Conca Champions. ¡Le va a pegar así! Por otra parte, Paco Memo, hace 4 años aún se encontraba en Europa, siendo el arquero titular del Standard de Liège en Bélgica, conquistando a inicios de este año su primer y único título en Europa, la Copa de Bélgica. No hace falta mencionar que en Rusia fue el titular de los 4 juegos que tuvo México. En Qatar sumará su 5ª Copa del Mundo, aunque solo jugó en 3, pues en 2006 y 2010 fue banca de Osvaldo y el Conejo Pérez respectivamente. Laterales derechos. Esta posición es de la que más juventud tiene Jorge Sánchez con 24 años, mientras que Kevin Álvarez es apenas un año menor, por lo que ninguno de los dos tiene experiencia previa en justas mundialistas. Por el lado del canterano de Pachuca, para las fechas del Mundial de Rusia, este tenía apenas 19 años, debutando en el primer equipo de Pachuca en enero de ese año ante el Atlético de San Luis. Tras la lesión del lateral izquierdo, Kevin debuta ante el Atlético San Luis. Y a partir de ahí, nadie le quitó su puesto. Mientras que su debut en Liga se produjo hasta agosto del 2019, en la victoria de 4-0 ante Puebla, pero este fue un debut amargo, pues provocó un penal en contra de su equipo. Angulo entre 2, sigue Angulo dentro del área, Angulo parece... Que le hace señales a la banca de que China, a ver si no lo marca, ¿eh? Ahí va de regreso. Mientras tanto, en ese mismo año, un joven Jorge Sánchez comenzaba a despuntar en Santos Laguna a sus 20 años, formando parte del plantel campeón del Clausura 2018, lo que le valió ser adquirido por América en el verano mundialista, quedando campeón de nueva cuenta en ese mismo año. América, campeón del fútbol mexicano, su título 13, ganándolo. Laterales izquierdos. Por la otra banda, tenemos a uno que también fue parte de aquel plantel campeón de Santos en 2018, y aunque al igual que Jorge Sánchez, este no era titular, sí tuvo participación en el torneo a sus 20 años, además de que junto a Sánchez fueron partícipes del torneo Esperanzas de Tulum en 2018, donde la selección mexicana sub-21 fue subcampeona.
mientras que Jesús Gallardo vivirá su segunda experiencia mundialista a sus 28 años, siendo en aquel mundial el titular para Juan Carlos Osorio por la banda izquierda, estando hasta antes del mundial en Pumas, pero su ficha fue comprada por Rayados un mes antes de Rusia, permaneciendo al día de hoy en el club regiomontano. Presentarles a Jesús Gallardo, que por el tema de su participación en el mundial pues llegó un poco más tarde, así que bienvenido, Jesús. Defensas centrales. De los 4 centrales que fueron convocados al Mundial, solamente Héctor Moreno tiene experiencia en este tipo de torneos, pues esta será su cuarta y última Copa del Mundo, siendo titular en 3 de los 4 juegos que tuvo la selección en Rusia, estando al nivel de clubes en aquel entonces con la Real Sociedad, club con el que estuvo un año más, antes de salir precisamente a Qatar y luego volver a México con Rayados, lugar donde ha compartido la central con César Montes, el otro defensor que probablemente veamos partir de arranque en Qatar, pero que en aquellos ayeres de 2018, pese a sus 21 años y ya ser titular en Rayados, este no fue considerado, pero sí fue parte del combinado mexicano que quedó subcampeón del Esperanzas de Tulum, siendo capitán. Montes goes forward, the full Mexican international to take the trophy for runners-up spot. Néstor Araujo podría haber tenido en Qatar su segundo mundial, pero en aquel año terminó siendo baja de la selección por lesión a un mes de la justa, cuando vivió un gran momento a sus 26 años. Me parece que el choque es en la rodilla izquierda, se ve muy claramente. Rakitic cuando toma la pelota le da mucho sentido a este jugador. Pados voltea a Memo Ochoa y me dice, sí, es un golpe muy duro, parece que es la rodilla, aquí lo vamos a ver pasar. Para fortuna de este, la suerte le sonrió y tras quedar fuera de Rusia emigró a Europa con el Celta de Vigo, aunque aquello ya quedó atrás, perteneciendo ahora al América. El último central, quien estuvo a nada de ser cepillado, pues ha sido poco utilizado por el Tata, es Johan Vázquez, canterano de los Cimarrones de Sonora, que precisamente ese verano del 2018 llegaría a la Liga MX para jugar con Rayados, club donde no le fue bien, siendo enviado a Pumas en 2020, quienes lo catapultaron a Europa con el Genoa de la Serie A, y aunque acabó descendiendo, permaneció en la primera división al ser cedido al Cremonese, su club actual. El mexicano tendría un buen partido, participando en momentos importantes para cortar el balón y anticiparse a sus marcas. Mediocampistas. En el mediocampo son 4 los futbolistas que irán de nueva cuenta al Mundial luego de haber estado en Rusia, pero cada uno tiene distinta cantidad de mundiales. El Principito será el otro mexa que se une a la lista de pentamundialistas, pero a diferencia de Ochoa, Guardado sí cuenta con participación en los 4 mundiales, mientras que HH jugará su tercero al hilo, donde también fue parte del 11 inicial en los 2 que ha jugado. Ambos veteranos acudieron hace 4 años jugando en Europa, uno con el Betis y el otro con el Porto, siendo sorpresivo que el de más edad, Guardado, aún está en Europa con el Betis, mientras que HH, a inicio de año, abandonó al Atleti para llegar al Houston Dynamo. Deportivamente es una catástrofe, porque es el único futbolista mexicano que milita en un top 10 europeo. Los que verán en Qatar su segunda experiencia mundialista son Eric Gutiérrez y Edson Álvarez, ambos siendo hoy piezas claves en el PSV y Ajax respectivamente, pero hace 4 años acudieron como promesas emergentes en la Liga MX. Edson Álvarez era el más joven del Tri con sus 20 años, mientras que Guti tenía 22. Paradójicamente, Edson sí tuvo participación en los 4 juegos, aunque acabó cometiendo un autogol en el tercer juego ante Suecia. Pasó la pelota y en el rebote, ¡gol! ¡En contra! En tanto que Guti fue junto a Aquino, Talavera y Corona los únicos futbolistas que no tuvieron ni un minuto en aquel mundial. Los primerizos en cuanto a Copas del Mundo en el medio campo son Luis Romo, Charly Rodríguez y Orbelín Pineda. Sorpresivamente, Romo, con 27 años, es el más veterano de los 3. Cuando ocurría el Mundial de Rusia, este ni siquiera había debutado en Primera División a sus 23 años, formando en aquel entonces parte de los Gallos Premier, logrando debutar en Liga MX una vez que terminó el Mundial en el Apertura 2018. Bien Gobea, filtra la pelota y llega Juan Pablo Vigón, así había que definir. Un caso particular fue el de Luis Chávez, pues este debutó con apenas 18 años en los Xolos de Tijuana, estando en el club fronterizo cuando ocurrió el Mundial y teniendo ya 22 años, haciendo eco en la Liga MX hasta su llegada a Pachuca, y con 26 años y solo 8 juegos en selección, logró colarse al ser pieza clave del campeón tuzo. Mañana te tienes que ir de nuevo con selección mexicana. No, la verdad que estoy muy contento, me siento bendecido de hoy poder estar aquí con nuestra gente, celebrando un título.
mientras que Romo y Chávez en 2018 no figuraban para acudir al Mundial. El que sí lo hacía pero acabó quedándose fuera fue Orbelín Pineda, quien venía de ser campeón de CONCACHAMPIONS con Chivas, pero esto no le bastó a Juan Carlos Osorio, por lo que ahora en Qatar Pineda vivirá su revancha y siendo de los seleccionados europeos, lo cual, de hacer un buen Mundial, le podría valer su vuelta al Celta de Vigo. Extremos. Junto con la lateral derecha, en estas partes del campo es donde mayor recambio hubo respecto a Rusia, pues únicamente Chucky Lozano acudirá por segundo Mundial consecutivo a sus 27 años, estando en el pasado en el fútbol holandés con el PSV y hoy siendo parte del Napoli, que marcha líder en la Serie A. Lozano. Recordando también que Chucky fue aquel que puso el gol con el que México venció por primera vez en un mundial a Alemania. El primero, Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano gol. Por parte de Alexis Vega, quien probablemente ocupe la titularidad en lugar del lesionado Tecatito para el Mundial de Rusia, este apenas arrancaba su carrera con 20 años estando en Toluca, siendo fichado a finales de ese año por Chivas, club del que podría salir en caso de hacer un buen Mundial, pues se dice que el PSV lo tiene en la mira. En el caso de Uriel Antuna, este comenzó sus andadas en selección precisamente en el proceso de Juan Carlos Osorio, mientras este militaba en el Groningen de Países Bajos, pero con 21 años no fue considerado para asistir a Rusia. Lo curioso es que Antuna es un futbolista que suele rendir más en selección que en sus clubes, teniendo números superiores a los del Tecatito Corona en selección. Se prepara contra Hashim, llega Antuna, paradilla, doble, triple, disparo, gol. ¡Gol! La sorpresa de la convocatoria fue el Piojo Alvarado, pues se pensaba que este sería de los recortados, ocupando él el lugar de Diego Lainez, pues este último viene de jugar poco en Portugal, mientras que el Piojo trae mayor regularidad al ser titular en Chivas, así que el oriundo de Guanajuato disputará su primera Copa del Mundo. En el 2018, este apenas comenzaba a sonar en la Liga MX al salir de Necaxa con rumbo a Cruz Azul en ese verano, luego de una gran temporada con los Rayos. Brian Bekeles tocando para Roberto Carlos Alvarado. Atención por el centro, puede ser la opción otra vez. Roberto Carlos Alvarado. Delanteros. Este es el puesto que más polémica causó durante los últimos meses. Con toda y la lesión, Raúl Jiménez es la esperanza goleadora, pero aunque este la comenzó a romper luego del Mundial, con su llegada a los Wolves, también vio en estos su mayor tragedia, pues con los londinenses ocurrió la lesión que estuvo a nada de retirarlo del fútbol. Es el que va a ejecutar el tiro de Gil. Se cierra la pelota, la bocaba del Benelux. Hoy Jiménez ha entrado a su tercera cita mundialista, pero a diferencia de Rusia, donde contaba con un buen ritmo al venir de ser constante en Benfica, hoy tiene casi 3 meses sin jugar y arrastra una pulvalgia que por poco lo deja fuera. No se convierte en mentira porque usted mismo reconoció que hoy su hijo no está ni siquiera al 100% y que su hijo ha sido duda durante todo este tiempo. Por si no fuera poco de llevar a un delantero lesionado, el Tata eligió llevar a otro sin ritmo de juego, su compatriota Rogelio Funes Mori, que luego de naturalizarse mexicano logró su cometido de acudir a un mundial, pues era más que obvio que con la albiceleste su llamado nunca iba a llegar, estando hace 4 años ya en México con Rayados, pero viendo el mundial desde su casa, siendo en aquel entonces inimaginable que lo veríamos en el siguiente mundial como seleccionado mexicano, pese a venir de una lesión que lo marginó la mayor parte del torneo pasado. Casi al final del partido donde Funes Mori termina disparando ante el arquero y ahí siente el piquete en el muslo derecho, en la parte de enfrente. La información que tenemos en TUDN es que estará fuera de 3 a 4 semanas. Quien sorpresivamente podríamos ver como el titular para el partido inaugural es Henry Martin, pues su gran torneo con el América de 13 goles le abrió la puerta a ser convocado, situación que tampoco se vislumbraba hace 4 años, pues este recién había fichado con el América procedente del Xolos de Tijuana, teniendo su mejor torneo hasta hace apenas 6 meses. Recuperó el América, Henry en corto. Atención que viene Roger, Henry de zurra. ¡Henry! Hasta el momento es oficial la lista de 26, pero dentro del medio futbolístico existe el rumor acerca de que podría haber una baja de último minuto, la del mismísimo Raúl Jiménez. Y tienes hasta 24 horas antes del primer partido, que sería este lunes. Entonces solamente así podría que Raúl recayera fuertemente de esta parte y listo. Santi es considerada la baja más ilógica y sensible del conjunto tricolor, puesto que el Bebote es hoy por hoy el único centro delantero mexicano que milita en Europa, además de ser el máximo anotador en la
Europa League y sumar en el semestre 11 goles entre Cruz Azul y el Feyenoord a sus apenas 21 años. Así que en caso de que por obra del destino Santi se llegara a colar, pues habría que mencionar que durante Rusia 2018 no había debutado en primera, teniendo tan solo 17 añitos, esperando su debut en Liga MX hasta un año después. Santiago Jiménez haciendo entonces su debut oficial en la primera división. Pero el orgullo que siento, y me hubiese gustado estar en la tribuna o en otro lado. Bueno, la verdad que con una sensación increíble que siento, porque en cualquier momento exploto. Dime lo que opinas, qué esperas del tricolor para esta Copa del Mundo. Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, y únete a la secta Vocerena 4.0. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.